Buenos días, mi nombre es Sergio Ureña Mérida. Estamos hoy 19 de marzo del 2021 a las 10:15 empezando el curso de Introducción a Python. Vamos a hablar hoy de un lenguaje de programación que está en boga, que es un lenguaje que puede interlazar o se enlaza con todos los lenguajes. Es muy amigable este lenguaje y tal vez más fácil de manejar en función a manejar nuevas librerías y una comunidad que ya existe muy grande donde se puede utilizar los programas ya establecidos. En este módulo vamos a ver nosotros de 4 aspectos, que es una introducción a Python. Vamos a ver los tipos de datos, cómo se manejan en Python, los operadores aritméticos que nos sirven para manejar los programas o los diferentes programas en Python y algunas estructuras de control de flujo. Vamos a definir primero qué es programación. Bueno, la programación es la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación para resolver un problema. Partimos desde el concepto de lo que es un algoritmo, es la secuencia de pasos que se siguen para resolver un determinado problema. En este caso nosotros en aula vemos lo que son los diagramas de flujo, un método gráfico para poder determinar y resolver un determinado problema, y posterior a eso hacemos la traducción a un lenguaje de programación. Lenguajes convencionales como es el C++, Java, que se implementan en clases, pero se ha visto conveniente utilizar por ahora el lenguaje Python para justamente ver el alcance que tiene y las ventajas que tiene este lenguaje. En el caso de Python, al iniciar se arranca una máquina virtual. Entonces, una máquina virtual, al igual que Java, que hace que este Python funcione conjuntamente el sistema operativo. Al iniciar un programa, se compila tanto el módulo principal como los accesorios. Se genera un archivo PIC. Ese archivo PIC es el que se ejecuta para poder verificar si el programa está correctamente escrito, gramaticalmente escrito, ¿sí? Contiene el código explotable de la máquina virtual y es independiente de la plataforma. Antes de ejecutarse se comprueba que el código esté correcto, entonces hace una compilación para ver si gramaticalmente esté bien escrito, semánticamente, y posteriormente recién se va a ejecutar el programa como en cualquier lenguaje convencional. Python es un lenguaje de programación interpretado y multiplataforma, ¿ya? Es un lenguaje de alto nivel. Al programar en Python no debemos preocuparnos por detalles de bajo nivel, como manejar la memoria empleada ni nada. Es incrustable, se puede insertar lenguaje Python dentro de un programa C o C++ y de esta manera ofrecer las facilidades del scripting. Es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientado a objetos. Entonces, en Python podemos diferenciar de lo que es la programación estructurada, programación modular, y llegar a la programación orientada a objetos sin ningún problema. Se puede generar formularios, se puede manejar objetos y todo, como vamos a ver más adelante en los tipos de datos. Permite la programación concurrente, es decir, realización de tareas de forma simultánea. En Python, aquí hay un ejemplo de indentación, donde vemos el factorial de un número, por ejemplo, en programa C, y vemos en Python cómo se accede y cómo es más fácil de programar. La definición de funciones es algo importante. Siempre el gran problema que teníamos en los lenguajes de programación era el tipo de dato. En Python no hay ese problema, no hay la definición, solamente la interpretación de cada uno de los valores cuando se va a desarrollar un diagrama o un programa que es traducido de un diagrama de flujo, ¿no? Es un lenguaje open source, abierto para todos, que pueden programar. Como les digo, hay una comunidad donde todos pueden extraer los programas ya creados y solamente utilizarlos de gran manera para poder nosotros solamente darle la funcionalidad. Existe un CPython que podemos ver que es el enlace con el C++, y podemos seguir trabajando sobre esa estructura si tienen alguna familiaridad con el C. Lo mismo pasa con el .NET y con Java. Existe el Python, que también puede enlazarse con todo lo que hemos desarrollado en programación Java, ¿no? Cada una de estas versiones aprovechan las ventajas del programa en el que se las diseña. Es importante ver eso. Python tiene un tipado dinámico en las variables. Nosotros podemos ver que una variable en C, por ejemplo, definíamos de tipo string y podíamos mostrar nosotros la variable, ¿sí?
asignarle la variable tipo string y mostrarla. También un tipo entero, como muestra el ejemplo. Pero sin embargo en Python, como mencionaba, la declaración de variables se puede reutilizar. Yo puedo directamente poner C como una variable de tipo string y más adelante utilizar la misma variable de tipo numérico. Entonces no hay necesidad de definir, cosa que no se podía esto lograr con la programación en C. Teníamos que definir y la definición de esa variable era hasta el final del programa. Lo mismo pasaba en Java. En Python no hay necesidad de ir cambiando el tipo de dato, solamente ir viendo en cada momento qué tipo de dato adquiere, ¿sí? Vamos a ver eso en la ejemplificación de los diagramas. Hablamos de la programación que es procedural, estructurada y orientada a objetos. Hablamos de procedimientos, que eso manejaba en BASIC, cuando nosotros podíamos movernos desde una línea de comando a otra línea con saltos directamente. Hablamos de un lenguaje, de un paradigma de procedural. Un estructurado, que generalmente es lo que damos en aula, en básicas, donde manejamos el C. Bueno, Pascal ya no se maneja mucho, pero manejamos C como estructurado, donde es jerárquico, un paso es antes que el otro y va de arriba a abajo, bueno, paradigmas y reglas que nosotros poníamos al momento de desarrollar los diagramas de flujo. Y el orientado a objetos, que maneja mucho más Java, también C, pero más maneja Java en función a generar bueno, ya los sistemas más complejos, sistemas de información complejos, en función a manejar formularios, a manejar todo lo que se refiere a objetos, ¿no? Objetos donde definimos sus atributos, sus funcionalidades y todo eso, ¿no? Entonces Python puede clasificarse como un multiparadigma. Python puede estar en cualquiera de estos tres paradigmas que generalmente conocemos en aula. Empezamos a ver los tipos de datos. Bueno, la idea de hacer este curso es que sea un poco taller, para que ustedes puedan ver en vivo cómo se va jugando y haciendo los diferentes programas y traduciendo a un nuevo lenguaje. Este lenguaje, si bien no tiene mucho tiempo en el mercado, sin embargo, para nosotros es importante que se apliquen nuevas tecnologías al momento de nosotros empezar a ver los diagramas de flujo, justamente para que el estudiante de alguna manera pueda estar rompiendo una brecha digital y estando actualizando en los lenguajes de programación, cosa que les va a ser mucho más útil. Utilizar Python en la electrónica, utilizar Python en sistemas, utilizar en todas las carreras que necesitan sistemas de información o programar, con Python se les va a hacer mucho más fácil, porque es un lenguaje muy diversificado que puede entrar a cualquier área. Entonces nosotros vamos a ver los tipos de datos. Para eso, si me permiten, vamos a entrar ya a lo que es Python. Python tiene que tener vamos a cerrar todos estos programitas, bueno, que se estaban programando justamente para poder enlazar a lo que es este curso. Y lo que vamos a ver ahora nosotros, desde lo que es los tipos de datos, vamos a ir conociendo. Este es un editor donde nosotros vamos a ver, es el Visual Studio Code, donde nosotros vamos a empezar a editar nuestros programas. Vamos a tratar de que estos programas que nosotros ejecutemos, o sea, escribamos, se ejecuten en el prompt de lo que es el DOS. Entonces, lo único que hacemos, ya instalamos el Python. Este es el motorcito que hace que funcione Python. Entonces, esto es muy fácil de entrar. Ustedes desde lo que es el Windows R, que es ejecutar, ponemos el CMD, que es el DOS. Si se fijan, está enlazado a lo que es mi pantalla o mi máquina. Yo tengo que entrar al desktop porque ahí es donde he creado mi carpeta. Tenemos que crear una carpeta. En este caso, bueno, he creado de un nombre diferente. Entonces ustedes pueden ver acá todo lo que... Y bueno, ¿cómo compartimos eso? Perdón, he cambiado de pantalla. Un segundito, por favor, tenemos unos pequeños cambios.
Bien, nuevamente ya retomando, vemos que para nosotros editar un programa en Python, lo que tenemos que hacer es descargar este software que es Visual Studio Code, que igual es de manera abierta, ustedes pueden descargar para poder generar el código, y para poder emular todo lo que es los programas, ver si están funcionando, tenemos que abrir el DOS, en este caso del sistema operativo Windows, que lo ejecutan directamente, entran a la carpeta que quieren ejecutar, y lo que tenemos que hacer acá es empezar a ver, por ejemplo, si yo pongo el Python, puedo ver que este lenguaje, acá si se fijan en el prompt, hay 3 signos de mayor, y acá puedo hacer funciones como el 3 más 3, y no es que sea una calculadora, pero ya empieza a trabajar en un lenguaje mucho más funcional, donde yo puedo abrir diferentes aspectos acá. Yo tengo que volver a la pantalla. ¿Sí? Salgo y otra vez vuelvo y utilizo algunos comandos de OS, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a definir programas que nos va a ayudar para poder trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a ver uno que sea tipo. Entonces, vamos a poner tipos y ponemos la extensión PY para que pueda ejecutar y es reconocido por el editor o el motor emulador dentro de un momento. Entonces, ahí empezamos nosotros a diagrama. Cualquier comentario que pongamos, ponemos de tipo string. Entonces poner entre, numeral, string, solamente es comentario. Acá nosotros podemos mandar a pantalla algunos comandos, como el hola mundo, ¿sí? Es el común o el primer programa que uno necesita o hace para poner. Acá no lleva ningún punto y coma al final, ¿sí? No hay necesidad de poner punto y coma, es una de las ventajas también que nosotros manejamos, y lo que hacemos es mandar directamente a nuestro emulador. Entonces grabamos el programa y acá lo único que ponemos es Python tipo.py, ¿sí? Algo que nos ayuda acá, por ejemplo, es poner tipos directamente con el tab, vamos viendo todos los, y tab, vamos viendo todos los programas que tiene esta carpeta, ¿no? En este caso TY, y ahí casi se fijan, ha mandado solamente un mensaje. Entonces hablamos de un tipo de dato string que nos va a ayudar mucho a ver. Dentro de lo que es el emulador también podemos poner valores enteros, ¿sí? Donde nosotros directamente asignamos igual a un valor. Sabemos que los enteros pueden ser reales o pueden ser los valores numéricos pueden ser enteros o pueden ser valores reales. Entonces nosotros acá lo que definimos es un valor real, el 3.4, que es un valor real. Y lo más importante que yo puedo saber en edición, en el motor, si esta definición de variable es qué tipo de dato es, ¿no? Entonces ponemos type, ¿sí? Lo grabamos y cuando ejecutamos el mismo programa, ahí pueden ver que la variable que quería mostrar es de tipo flotante, ¿sí? Entonces cambiamos. Lo mismo pasa en hola mundo. Vamos a ver en hola mundo. Hola mundo, vamos a ver qué tipo de dato es con la funcioncita o el método type. Ejecutamos y vemos ahí que es de tipo string, ¿no? Entonces esa es la ventaja que podemos ver los tipos y va a ir cambiando esto de los tipos. La idea de ver tipo de datos es justamente lo que vamos a entrar ahora, porque se pueden trabajar con diferentes acciones o métodos que tiene cada una de las variables. A ver, entremos a lo que es el string directamente, ¿sí? En string nosotros podemos mostrar los valores, y algo importante que podemos ir viendo nosotros es la declaración de algunas variables, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, acá podemos poner mi str, o así se va a llamar mi variable, y vamos a poner que esto es igual a, comillas, la variable o el valor que estoy poniendo acá, que es hola mundo, ¿sí? A partir de esto, nosotros mostramos el tipo de dato, pero ya no mostramos la variable, sino mostramos a ver, fíjense acá, vamos a poner el mystr, podríamos mostrar directamente el valor, que es la variable que estoy definiendo, y ejecutando tenemos el hola mundo. Entonces le he asignado a una variable de tipo string y estoy mostrando esa variable. Ahora, ¿qué métodos yo puedo trabajar en esta variable?
Si ustedes se fijan acá, voy a poner la función dir, o la palabra reservada dir, y lo que voy a hacer es ejecutar esto. Primero lo grabo, no se olviden siempre de grabar, y vemos todos los métodos que tiene los tipos string. Desde cambiar un título, desde ver, bueno, los espacios, ver el final, el fondo, y vamos a ver algunas de estas para ver cómo funciona y cuál es la magnitud de manejar tipo de datos string y de tener directamente las funciones ya asignadas acá. Esto lo vamos a borrar nuevamente. Y por ejemplo vamos a ver el upper, ¿sí? ¿Qué hace la función o el método upper? Entonces nosotros ponemos el myString, bueno, el myString punto, el método upper, y a partir de eso vamos a imprimir, ¿sí? Y vamos a ver que nos bota este método. Bueno, acá hay un errorcito. No se está reconociendo. A ver, veremos por qué. Veamos otro. Acá. Igual. Bueno, las funciones que tenemos que ver en el tipo de datos. Bueno, vamos a manejar estas funciones o estos métodos cuando veamos listas, por favor, ¿ya? Entonces, viendo, bueno, ese tipo de datos que nosotros podemos utilizar en valores. Y lo más importante acá que cuando yo quiero indexar un valor con otro, acá, por ejemplo, el comando dir, bueno, nos habíamos dicho que nos muestra los métodos que están inmersos. Acá nos falta el paréntesis. Siempre sucede eso. ¿Ya? Los métodos que yo puedo utilizar con las variables o con los tipos de datos string. Entonces nosotros podemos ir viendo que cuando nosotros definimos una variable, por ejemplo, acá yo me equivocaba y ponía una minúscula, con esto podemos detectar que la variable string, ¿ven? Por ejemplo, no me saca nada, no está definido myString, porque acá el Python sí diferencia de mayúsculas de minúsculas. No se olviden que cuando nosotros declaramos variables tenemos que ver el tipo de datos, que sean palabras simples, no compuestas, ya uniendo con lo que son las barritas inferiores y viendo eso, ¿no? de los valores que nosotros vamos considerando. ¿Ya? A ver, veamos otro tipo de dato. Los tipos de datos enteros, bueno, maneja mucho más. Acá vamos a ver una funcioncita para introducir un valor. Bueno, esto lo podemos poner entre comentarios para seguir avanzando. Y podemos poner, por ejemplo, que la variable de tipo entero, podemos poner una edad. Edad va a ser igual a un input. Input. Vamos a meter por teclado. Introduce tu edad. ¿Sí? Y al hacer esto, nosotros estamos pidiendo a la variable que le metamos un valor. Pero esta variable que nosotros estamos mostrando la vamos a ver como print. Van a fijarse qué tipo de dato estamos obteniendo acá. Entonces vamos a poner edad. Vamos a poner el tipo. ¿Sí? Y a partir de eso nosotros ejecutamos. ¿Sí? Introducimos la edad, 34. Perdón. Es type. Y vemos que la variable que se captura es de tipo string. Entonces, para utilizar esa variable y que se vuelva numérica, nosotros tenemos que hacer que este tipo, que este input, sea de tipo entero. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a cambiar. Estamos cambiando que la variable de tipo string que hemos introducido se convierta en entero para poder manipularla. Porque como entero no vamos a poder manejar un tipo de dato si queremos hacer operaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos a nuevamente ejecutar y vamos a ver que introducimos una edad y ahí vemos que se cambia de tipo entero.
Entonces, con eso de tipo entero ya podemos, la variable de tipo entero ya podemos hacer operaciones que nos va a ayudar bueno, a seguir haciendo operaciones y poder botar resultados que necesitamos. Este no es complicado, igual que el string no es complicado porque al final nosotros lo que estamos haciendo es definir algunas variables nada más, y lo que vamos a hacer ahora, nosotros en función de esto vamos a ver un tipo de dato que son las listas, ¿ya? Listas. Entonces, para ver listas o arreglos, como se define en algún término, nosotros vamos a definir que los arreglos van entre comillas, separado por comas, y voy poniendo valores a mi lista o arreglo. Entonces, el mostrar esto es mucho más fácil. Nosotros manejamos este tipo de listas y aquí sí podemos hacer operaciones que, a diferencia de otros programas, se maneja un solo tipo, ¿no? En Python nosotros podemos ir viendo este tipo de valores que nosotros vamos bueno, de alguna manera manipular, porque aquí en listas nosotros podemos escribir diferentes tipos de datos. Antes, en otro lenguaje de programación, definíamos una lista o un arreglo de un solo tipo, solamente podías recibir enteros. Acá no, acá nos da la ventaja de que nosotros podemos definir tanto valores numéricos como valores string, por ejemplo, mi nombre, ¿sí? O podemos utilizar enteros, ¿sí? O también podríamos utilizar listas dentro de listas, es decir, yo podría definir como un elemento otra lista, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces esto tiene diferentes elementos, tiene un tamaño, como manejamos, y tiene una posición, como también nosotros veíamos cuando manejábamos listas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando manejamos las listas? Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, vamos a definir una variable color, ¿sí? Color que va a tener un valor como lista, donde vamos a tener diferentes colores. Vamos a tener rojo, vamos a tener verde, rojo, verde, vamos a tener un color azul, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos mostrar esta lista, color, directamente, y de esa manera podemos ir viendo lo que tiene ahí, si se fijan, rojo, verde, azul. Hemos mostrado como lista, ¿sí? Y a partir de eso podemos hacer operaciones. Para ver qué operaciones tiene esta variable color, lo que nosotros, igual que hace rato, ponemos la variable o la función dir, y podemos ir viendo nosotros todos los métodos que tiene un tipo de dato lista, ¿sí? Ahí vemos algunos, podemos ver, y algunas funciones en noción familiar para poder hacer. Vamos a ver algunitas, ¿ya? Algunitas que nos ayudan, por ejemplo, a ver los tipos de datos. Por ejemplo, yo quiero ver, bueno, la longitud. Entonces podemos ver acá, en un print, el método length de la variable color, ¿sí? De la variable color y bueno, nada más eso. A ver. Ahí pueden ver, ¿no? Dice 3 el tamaño, pero lo que vamos a hacer nosotros, vamos a comentar todos estos valores o los vamos a ir eliminando para que no nos moleste, ¿no? ¿Ya? Entonces con esto, igual vamos a poner comentarios para que no se ejecute. Ejecutamos y vemos que el tamaño length, con la función length, nosotros vemos, o el método, es 3, y es el tamaño que nosotros estamos buscando. Siempre vamos a poner, limpiar nuestra pantallita para que vayamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver también posiciones. Si queremos ver, por ejemplo, el color en la posición 1, tenemos que definir el valor que queremos poner nosotros, ¿no? Para agregar elementos a listas se usa un elemento, si se quiere agregar más de uno se usa extend, ¿no? Vamos a ver una función, la función append, ¿sí?
Esto vamos a poner como comentario. Y a partir de esto vamos a ver que colors.append, ¿sí? Append, le vamos a agregar un elemento, en este caso violeta, y vamos a ver cómo funciona esto con la impresión. Tenemos que siempre imprimir la variable color y ahí vemos que ha agregado el último elemento como violeta, ¿no? Si queremos agregar dos valores, por ejemplo acá, si queremos agregar dos valores, es decir, coma, negro, ¿sí? Y ejecutamos esto, no nos va a aceptar, no nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque solamente este método agrega un elemento. Para eso nosotros tendríamos que utilizar otro elemento, otro método, que en vez de append nos diga que es el extend. ¿Sí? Extend. ¿Ya? Entonces a partir de eso vamos a ver si agrega. Bueno, vemos que el extend tendría que funcionarnos. A ver, veamos. Argumento, solamente recibe uno, dice. Bueno, vamos a ir viendo después cuando vayamos aplicando los métodos, ¿no? También podemos ver el método insert. El método insert nos dice color insert, nos agrega el valor en la posición 1, no directamente así, violeta. Dos argumentos. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, en la posición 1 ha agregado el color violeta, ¿sí? Entonces, para utilizar el insert hay que darle la posición para que después coloque el color que estamos insertando, ¿no? Si ponemos la posición -1, por ejemplo, -1, lo que hace el intérprete de Python es poner a partir del último elemento, ¿sí? A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces, el último valor es -1. No se olviden que cuando manejamos listas en lo que es programación, manejamos desde la posición 0. Entonces, acá tenemos la posición 0, 1, 2 y 3, que serían 4 elementos, ¿no? También se puede remover en función a algunos valores. Ahí ya tenemos la función agregada, entonces, los métodos utilizados. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es eliminar, ¿sí? Vamos a imprimir y vamos a poner en color remove, ¿sí? Ahí nos vista, y tenemos que poner el color que queremos mover. Queremos mover el rojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al mover el rojo, nosotros vamos a volver a ejecutar esto, la impresión, y vamos a ver cómo se elimina. Ahí, si se fijan, bueno, el rojo está ahí, igual. Bueno, a ver cómo tenemos eso, el valor de mover. No vamos a insertar nada. Tendríamos que poner... bueno, no se olviden que tiene que estar tal cual está escrito, ¿no? Rojo con mayúscula. No encontraba el rojo con minúscula. Ahí está. Y nos muestra la lista que no tiene el tipo de dato
o el valor rojo, porque lo hemos eliminado, ¿no? Si queremos eliminar toda una lista, bueno, tendríamos que utilizar la función. Si queremos eliminar todo, podemos poner color, punto, clear, todos los elementos, ¿no? Y si queremos imprimir el valor, ahí vemos que dice que no está definido el color, ¿no? Porque lo hemos eliminado, ¿ya? Acá por si acaso es el punto. Y tenemos que se ha eliminado la lista. Si se fijan, ahí está la lista eliminada, ¿ya? Que es lo que queríamos mostrar ahora. Hay otro dato otro tipo de datos que se llaman las tuplas, ¿no? Las tuplas tienen la ventaja, cuando nosotros manejamos tuplas, bueno, todo este valor lo vamos a poner o lo vamos a eliminar, porque esta aplicación ahorita solamente estamos mostrando cómo podría funcionar esto, pero lo que más nos interesa a nosotros es la aplicación que podríamos dar en algunos ejemplos que vamos a hacer más adelante, pero ahorita veremos el tipo de dato más, este dato que es muy importante, las tuplas. Las tuplas generalmente vienen definidas por lo que son en el anterior las listas manejaban corchetes, acá manejamos valores entre comillas, perdón, entre paréntesis, y estos valores, la diferencia es que no pueden ser modificables. ¿Se acuerdan que esos datos en el tipo de dato lista nosotros podíamos modificar un dato? ¿Sí? Podíamos modificar, eliminar. En este caso en tuplas no se eliminan, ¿sí? Se mantienen constantes durante todo el programa. Entonces es la diferencia que tenemos con los valores, ¿no? Cuando queremos definir un solo valor, por ejemplo, ahí estamos mostrando, ¿no? Y nosotros hacemos qué tipo de dato es esto. Entonces vamos a poner adelante el print, ponemos el paréntesis, ¿sí? Y queremos mostrar el tipo, entonces acá ponemos el type, el tipo de dato que estamos manejando, y si ejecutamos, queremos mostrar las tuplas, bueno, tenemos que definiremos una variable a de tipo tupla. Ahí tenemos y vemos el tipo de la variable a. ¿Ya? Ahí está. Vemos que la variable toma el valor de tupla cuando está dentro de un elemento de ese tipo, ¿no? Ahora, otro tipo de datos son los diccionarios. Los diccionarios son un poco más completos porque a diferencia de lo que son las tuplas y las listas, nosotros podemos poner un encabezado a cada uno de los valores, es decir, le damos un valor. Acá vamos a poner, por favor, para darle el ejemplo, y luego vamos a entrar a programar porque es lo que más nos interesa, la aplicación que podamos hacer con este tipo de datos, ¿no? Entonces hablamos de diccionarios y en función a los diccionarios, ¿cómo se define? Nosotros definimos el diccionario con llaves de apertura y de clausura. Acá nosotros podemos poner el nombre de un valor, por ejemplo, no sé, le vamos a poner un nombre persona, por ejemplo. Aquí vamos a decir que esta persona se va a llamar José, ¿sí? Podemos poner que después va a tener una edad, ¿sí? Edad, bueno, la edad siempre los valores que están aquí tienen que venir entre comillas, coma, y el valor puede ser después numérico, 34, coma. No sé qué más podríamos poner, no sé, diferentes tipos de datos y se va definiendo así un diccionario de datos, ¿no? Porque la idea de no definir varios valores es justamente eso, ¿no? Poner el nombre y poner una lista de listas. Cuando tenemos listas pequeñas es mucho más fácil. No hay necesidad de un diccionario, pero cuando manejamos mucha información es muy importante que nosotros definamos diccionarios para poder almacenar toda esta información como una base de datos, ¿no? Una base de datos que a futuro nos va a servir para poder definir, ¿ya? Entonces lo importante en lo que son los diccionarios, igual ahí cada uno tiene su método, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, esta variable, nosotros vamos a poner que esto, por ejemplo, es persona, ¿sí? Persona igual a un diccionario de datos, y cuando queramos nosotros definir o mostrar el tipo de dato, como hemos hecho anteriormente,
el print, el type, tipo de dato, de la variable persona. ¿Sí? Nosotros grabamos y ahí está. Si se fijan, el tipo de dato es diccionario, ¿no? Y eso nos sirve para poder, de alguna manera, almacenar mayor cantidad de información. Ahora, vamos a entrar a definir nuevamente y vamos a ver cómo funcionan las variables. Entonces, vamos a poner otro módulo de variables y vamos a decir que en estas variables, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? A partir de esto, nosotros tenemos que ver que, habíamos dicho que las variables se tienen que definir tal cual, mayúsculas, minúsculas, las altas y bajas. Eso nosotros conocemos como el case sensitive. ¿Sí? Este case sensitive nos dice que no es lo mismo una variable libro con mayúscula que una variable libro con pura minúsculas. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces tenemos que definir tal cual está y esa es la idea de que nosotros podamos adecuar estas variables a nuestro programa, ¿no? Se puede declarar variables en una sola línea, ¿no? Para declarar, por ejemplo, una variable o varias variables, yo declaro estas variables y puedo poner el valor de inicio, aquí se ha cambiado. Por ejemplo, yo voy a definir X, voy a definir la variable nombre, ¿sí? Y si quiero yo asignarle un valor inicial a cada una de las variables, lo que tengo que hacer es poner que el libro o X va a ser igual a 100, coma la variable José. Entonces se dan cuenta, cuando estoy asignando estas variables un valor inicial, estoy diciendo que X va a empezar en 100 y nombre va a empezar en José, o va a asignarle el nombre José, ¿no? Entonces con eso yo estoy definiendo varias variables en un valor, ¿ya? Si quiero definir o mostrar, ya saben que para mostrar no se olviden que utilizamos la función print, la variable X y bueno, nada más. Y lo que hacemos es variable, ¿no? Entonces acá borramos, ponemos el tab, variables y el libro no está definido. Bueno, esto habría que borrar porque no hemos definido nada, ¿no? Ahí está, el valor de 100 ha mostrado, ¿no? Entonces, para imprimir valores de esa manera, y la idea que nosotros podamos ver es justamente ese tipo de datos, ¿no? Si queremos imprimir las dos variables, por ejemplo, bueno, no solamente es poner coma y la otra variable, ¿no? Nombre. Ahí está, 100 José, ¿no? Esos son los valores que le hemos asignado inicialmente. Ahora, para definir yo variables, vamos a poner tres aspectos, que por ejemplo es el snake case, que se refiere a que nosotros podemos definir una variable, por ejemplo libro o nombre del libro, y lo que hacemos, si se fijan, he unido mediante una barrita baja. Entonces ese es el método que nosotros queremos utilizar para definir una variable, nombre del libro, ¿no? Y luego acá podemos poner igual y asignarle un valor, no sé, se me ocurre la Cenicienta, si quieren, y definir esa variable y el valor que le estoy asignando a esa variable. Hay otro tipo que nosotros conocemos como el camel case, que en este caso lo que hace es unir la palabra nombre, libro, la une, pero ya no con operadores o con ningún símbolo, directamente de esa manera, ¿no? Podemos cambiar igual, pulgarcito, si quieren, o como quieran definir el libro, ¿no? Y la última es el Pascal case. Que definimos nosotros poniendo altas y bajas. Entonces vamos a poner nombre, libro, ¿sí? No se olviden que no es lo mismo, Entonces acá podemos definir, bueno, a ver, cualquier libro, ¿no? Cualquier libro.
Entonces, estos tres métodos para definir. Lo que estamos haciendo ahorita solamente es, de alguna manera, poner los límites para que nosotros no cometamos errores. Yo no puedo definir una palabra o una variable con espacios, lo que les había dicho, ¿no? Siempre tiene que ir como palabra simple. Entonces, lo más importante es eso. Cualquiera de los tres métodos es válido y con esto ya podemos, de alguna manera, ya empezar a desarrollar. Bueno, dentro de las variables también existen las constantes, tal vez como una regla igual. Cuando yo quiero definir una variable, por ejemplo, pi, y le doy el valor de 3.14 o algo por el estilo, que es el tipo de dato de la constante pi, si yo quiero que esto se varíe, se puede confundir con un tipo de dato variable, porque el pi, o sea, pi, p solamente puede definirse como una constante. Para que yo vea que el Python lo reconozca como una constante y no va a variar en todo el programa, yo lo defino como mayúsculas, así, el valor de pi, ¿ya? Y en base a eso ya el Python lo considera como una constante que no debe ser modificada en el programa. ¿Listo? Empezamos ya con la aplicación, que es lo que creo que más nos interesa, y vamos a ver nosotros cómo trabajamos con las aplicaciones. Vamos a hacer un ejercicio un poquito, tal vez el clásico que nosotros hacemos en clases, es la resolución de la ecuación de segundo grado. Vamos a construir nosotros nuestro diagrama de flujo. Para eso utilizamos y nos basamos en este software que es el PCInt y definimos lo que es una ecuación de segundo grado. No se olviden que para una ecuación de segundo grado lo que nosotros hacemos es introducir los coeficientes y resolver mediante la fórmula. La fórmula nos dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, todo dividido entre 2a. Podemos considerar eso, ¿no? Pero el gran problema que tenemos con el resolver mediante la fórmula es el denominador. ¿Qué pasa si el valor de a es 0? Si el valor de a es 0, nos va a dar un valor indeterminado. La máquina por sí sola no va a poder reconocer esa indeterminación. Entonces nosotros tenemos que ayudarle y ponerle esas condiciones para que pueda hallar un problema mucho más, en este caso, que nos bote la información que nos estamos pidiendo, ¿no? Nosotros metemos un mensaje que nos diga introduce los coeficientes. A partir de estos coeficientes nosotros empezamos a definir, bueno, capturamos las variables a, b, c. ¿Sí? Que son los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Nosotros preguntamos, lo primero que hacemos es preguntar si el valor de a es igual a 0. Si el valor de a es igual a 0, bueno, nos vamos a ir a la pantalla. Por favor, vamos a definir nuestro open board, porque tengo un problemita con un DDL. ¿Ya? Y lo que pasa es cuando yo tengo la ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Yo tengo el problema que este valor es 0 y de esta fórmula inicial, yo agarro y pongo esto 0. Entonces de acá tengo que cuando a vale 0, ¿sí? A vale 0, mi valor de x, desaparece mi potencia 2 y entonces ya no puedo hallar dos raíces, solamente una, y digo que x va a ser igual ¿a qué? A menos c sobre el valor de b, despejando de la ecuación origen, ¿sí? Tengo eso. En el otro caso, vamos a ver que dentro de la ecuación de segundo grado, aquí les voy a mostrar por favor, dentro de esta ecuación, ¿qué pasa si el valor de b cuadrado es igual a 4 veces a c? Entonces igual se convierte en una ecuación lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque desaparece el más menos raíz cuadrada de 0 y solamente tenemos ese valor. Para eso nosotros vamos a utilizar una variable auxiliar que nos dice d va a ser igual a el valor de b cuadrado, b por b, menos 4 por a por c, ¿sí? Estoy utilizando una variable auxiliar para no estar comparando todo este valor varias veces. Y solamente preguntamos si el valor de d es igual al valor de 0. Si es igual a 0, decíamos que de acá solamente va a quedar menos b sobre 2a. Entonces ponemos eso. X es igual a menos b sobre, para no tener problemas con las operaciones matemáticas, ponemos 2 por a. ¿Sí? En ambos casos tengo que mostrar el resultado. Imprimo el valor de x directamente, ¿no? Y acá igual
o la raíz, ¿no? Pondremos un mensajito mejor para que no sea la raíz de, la raíz es, ¿sí? X. Lo mismo hacemos acá. Bueno, alguien me pregunte, ¿por qué no hacemos una sola impresión? Porque vamos a hallar en este caso un X y en los otros casos vamos a hallar dos raíces, ¿no? Entonces, para no tener ese problema, podemos almacenar una lista, pero nos evitaremos primero estamos iniciando algunos programas, ¿no? La raíz es... La idea es que el estudiante al principio vaya de alguna manera familiarizándose con estos programas que son cotidianos al momento de resolver en aula, ¿no? Luego nosotros preguntamos si D no es igual a 0, si el valor de D es menor a 0. Quiere decir que el valor nos va a dar un valor imaginario. ¿Por qué? Porque es una raíz negativa. Entonces ahí directamente mandamos un mensaje que nos diga raíz imaginaria. ¿Sí? Y por último, si D no es menor a 0, no es igual a 0, entonces supone que D es mayor a 0. Y lo que hago recién es hallar las raíces mediante la fórmula. Hallando un X sub 1 igual al menos B, ¿sí? Más la raíz cuadrada del valor de D, RC, dividido entre 2 por A. ¿Ya? Ya tengo el valor de X. Ahora nosotros hallamos el X sub 2. Va a ser lo mismo, pero con el valor negativo. Menos B menos el RC, la raíz cuadrada del valor de D, todo sobre 2 por A. Con esto ya tengo mis dos raíces y lo que hago solamente es mostrar las raíces son, ¿sí? La variable x1, la variable x2. Listo. Entonces, si se fijan, ya he construido mi diagrama de flujo. Entonces, en base a este diagrama de flujo, yo hago la traducción a mi lenguaje de programación. Es una traducción. Donde vea este valor, voy a hacer algo, donde vea el valor y voy a ir utilizando o reutilizando las variables y más que todo traduciendo. Cada una de estas gráficas que interpreta la impresión, la toma de decisiones, el proceso y todo eso, ¿no? Entonces ya nos vamos a Python. En Python nosotros vamos a poner ecuación. Vamos a hacer uno nuevo. Ponemos ecuación, ¿sí? Y en la ecuación vamos a definir, tenemos que poner la extensión. Entonces ponemos el rename, extensión PY. ¿Sí? Siempre tiene que tener la extensión, si no lo toma como texto. Ya. Entonces a partir de esto nosotros empezamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es llamar y leer las variables. Entonces A va a ser de tipo, en este caso vamos a poner todas a tipo flotante, ¿sí? O vamos a poner float, porque no se olviden que cuando capturamos las variables con la función input, lo tomamos de tipo string. Entonces ahí vamos a poner el valor de A, ¿no? O el coeficiente A es, ¿sí? Bueno, es fácil acá copiar, pegar, ¿sí? Entonces el coeficiente B, el coeficiente C es, y almacenamos en cada una de las variables, B y la variable C, ¿sí? Ya tenemos definido de tipo flotante las variables, ¿ya? A partir de eso preguntamos si el valor de A es igual a 0, no se olviden que la igualdad de comparación en cualquier lenguaje de programación es igual, para diferencial de la asignación. Para que esto se vaya compilando de manera ordenada, ponemos los dos puntos. Si se fijan, cuando yo presiono Enter, ya me ven una tabulación adentro. Eso para evitar lo que son las llaves de apertura y clausura en un lenguaje convencional. En este caso, lo que estamos haciendo nosotros en Python es hacer eso. Y escribimos la fórmula. X es igual a menos C sobre B, lo que hemos escrito en el diagrama de flujo, que deberíamos ir viendo paulatinamente lo que estamos haciendo y traduciendo. Estamos en esta parte donde dice A igual a 0, X igual, y lo que tenemos que hacer es mostrar, ¿sí? Hacemos Enter, si se dan cuenta, siguen en la misma fila o en la misma línea para que identificar que esto es parte de lo que es el if. Ahora nosotros imprimimos
y vamos a poner entre comillas la raíz es, coma, la variable que queremos mostrar. Enter. Seguimos en la línea, pero ya no tengo que escribir nada, ya me tengo que ir a mi else, ¿sí? Entonces, retrocedo y pongo else. Else, otra vez los dos puntos, si se fijan, va a volver a tabular todo lo que está dentro de la estructura o del cuerpo else. En el cuerpo else hemos definido nosotros una variable d, donde decimos que esto es igual al POW. ¿POW de qué? De b, 2, esto es lo mismo que decir b al cuadrado, menos 4 por a por c. Es lo que hacíamos, ¿no? 4a por c. Luego nosotros preguntamos si el valor de d es igual a 0, dos puntos, sigue entrando, si se dan cuenta, esta es la estructura del cuerpo del else, pero la estructura del if es esta. A partir de esto tenemos que empezar a imprimir. ¿Qué pasa si tenemos que x es igual a menos b dividido entre 2 por a? ¿Ya? Imprimimos el valor de x. Como tenemos acá, volvemos a copiar en ese paso. ¿Sí? Ya no tenemos nada más por ese lado. Si se fijan acá, solamente hacemos esto. A partir de esto, otra vez preguntamos, pero por el else. Entonces volvemos acá, else, y preguntamos si el valor de d es menor a 0, dos puntos. ¿Qué pasa? Directamente imprimimos, pero no vamos a imprimir nada, solamente un mensaje que me diga la raíz es imaginaria. ¿Ya? Y por else, el último else, nosotros hacemos que directamente se halla el x1, aquí estamos hallando x1, x2, x1 va a ser igual paréntesis, menos b, más, acá nosotros sí tenemos que trabajar con otra función que es el sqrt de la variable d, todo esto dividido entre 2 por a. Hacemos correr y hacemos el x2, que va a ser lo mismo, pero menos el sqrt, como estamos haciendo en el diagrama de flujo. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es mostrar. Print. Las raíces son la variable x1, la variable x2. Listo. Habríamos terminado nuestro diagrama de nuestro programa. ¿Sí? Directamente ahí termina. Algo que tenemos que considerar que hay funciones matemáticas. Hay el POW, hay el sqrt. Para que funcionen estas funciones o métodos, yo tengo que exportar la librería. ¿Sí? Igual que en el C, hablábamos el stdio.mat. En este caso vamos a exportar nosotros la librería mat también y decimos que importe, ¿sí? Y que funcionen, que trabajen todas las funciones. Si yo quiero poner en específico qué funciones, por ejemplo el POW, el sqrt, lo hago. ¿Sí? Puedo poner específico. Pero en este caso, bueno, lo puedo poner o directamente llamar todo. No afecta en nada. Entonces nosotros hacemos correr este programita y ponemos ecuación en mi prompt o en mi motor. Entonces pongo Python ecuación y ahí nos pide el valor de A. Tenemos que hacer primero que el valor valga 0. Si vale 0, el valor de B va a valer, por decirles, 2 y el valor de C va a valer menos 4 para que me salga un valor positivo. Ahí está el 2.0. ¿Sí? Si ustedes hacen la ecuación, bueno, también tendríamos que hacer esto correr en el diagrama, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero lo vamos a hacer. Acá si nosotros ejecutamos esto y ponemos los mismos valores, 0, 2 y menos 4,
Ahí si se fijan, la raíz es 2. Ha entrado a este lado, porque a vale 0. ¿Sí? A ver, nos aboquemos a esto, que es lo que nos interesa ahora, aprender Python, ¿no? Hacemos correr nuevamente. Ahora tenemos que hacer que los dos valores sean iguales. Entonces aquí vamos a hacer 1, que este valga 2, para que sea 4, y el otro valga también 1, para que sea 4 veces A por C, y nos tengamos el menos 1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos entrado a este lado, cuando D vale 0. ¿Sí? Ahora, solamente para que sea imaginario, nosotros vamos a hacer que el valor inicial de A valga 2, el otro valor valga 2 también 2, y el 1, y ahí nos sale una raíz imaginaria. ¿Sí? Y para nosotros resolver el último valor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener dos valores, x más 3, x menos 2, y vamos a tener acá que x cuadrado más x menos 6. Acá los coeficientes son 1, 1, 1 menos 6. Entonces con valores de 1, 1 menos 6, yo pongo eso, 1, 1 menos 6, obtengo las dos raíces, que es 2 positivo y menos 3, que es lo que sale acá, 2 positivo y menos 3. Entonces se dan cuenta, la aplicación es mucho más directa. Los tipos de datos no tenemos que ir peleando para que se vuelvan flotantes o sean strings o sean enteros. Y esa es la idea, ¿no?, de utilizar Python. Bueno, igual se puede hacer, como les decía, manejando la estructura del C o de Java, se puede enlazar con lo que es Python para que pueda funcionar esto. Independientemente de esto, nosotros vemos que Python tiene su propio emulador acá. Entonces acá se va a aparecer como en Java, nos va a aparecer directamente una ventanita donde va a correr. Pero la idea de trabajar con esto es que nosotros podemos trabajar también bajo nivel. Como les mostraba, nosotros podemos entrar al emulador y poder hacer esos valores, ¿no?, que estamos considerando ahora. Bien, ahora, bueno, sigamos haciendo algunos ejemplos. Podemos ver otros ejemplos, por ejemplo, estructuras repetitivas, para que no sea muy cansador y porque el tiempo es corto. Generalmente estos cursos, no se olviden que son de meses, para poder entrar en detalle cada una de las opciones que nosotros queremos hacer, ¿no? Pero nosotros vamos a ir viendo en función a lo que estamos de alguna manera pudiendo mostrarles, porque esta es una parte introductoria. Esperemos que más adelante podamos aplicar ya un curso mucho más inextenso. Y podemos ver lo siguiente. A ver, vamos a hacer un número o un programita utilizando estructuras repetitivas. Vamos a poner, a ver, repetitiva, ¿sí?, punto .py. Y a partir de esto vamos a generar números aleatorios, por ejemplo, que es algo que nos interesa para no estar cargando de forma manual. Entonces, para eso nosotros vamos a llamar una librería, o en este caso un módulo que se llama random, ¿sí? Y en función a esto vamos a poner y vamos a importar todos los valores, ¿no? Todos los valores, para no estar escribiendo en específico qué queremos hacer, ¿ya? Vamos a leer un tamaño. Vamos a poner que este tamaño, bueno, sea de tipo entero, y nosotros podemos almacenar por input. Introducimos el tamaño. Introducir el tamaño de la muestra o de la serie que queremos generar, ¿no? ¿Listo? Ya tenemos el valor de n. Entonces, para eso es fácil generar un for, ¿no? El for en C, bueno, teníamos el valor inicial, el valor final y el incremento, ¿no? En este caso nosotros tenemos la variable, y lo que ponemos nosotros en la variable es un rango, ¿sí? En el rango nosotros ponemos de cuánto a cuánto va a variar. En este caso va a variar de 1 a n. Así se pone, ¿sí? Entonces el rango de 1 a n, y lo que hacemos nosotros es generar el valor. Algo que me olvida, si se fijan, cuando he puesto enter, ha vuelto a la parte inicial, alineado. Lo que yo tengo que poner siempre es los dos puntos. ¿Para qué? Para que me diga que está dentro de lo que es el for, ¿ya? Eso es importante, por favor. Entonces nosotros definimos acá de variable de tipo entero, ¿de qué? De la función o el método random, paréntesis, y que esto sea del 1 al 100. No se olvide que cuando generamos números randómicos, si no fuese entero, yo tendría que generar números aleatorios de 0 a 1 nada más, ¿sí? De 0 a 1. 0,4, 0,5, porque son valores flotantes.
Lo que estoy haciendo es convertir eso a enteros. Y al convertir a enteros solamente voy a tener o 0 y tal vez un 1, ¿no? Porque la probabilidad de que llegue a 1 no es tan grande. Entonces voy a tener solamente el 0, la parte entera. Por eso multiplico por 100. Entonces el valor que genere acá, lo voy a, lo que genere lo multiplico por 100 y solamente tomo la parte entera, no la parte decimal. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo con esta parte. Y lo que hago es mostrar. Print la variable c y le voy a dar entre variable y variable un espacio, ¿sí? Un espacio para que no sean unidos los valores que vaya generando. ¿Ya? Así de fácil funciona una estructura for. Entonces nosotros vamos a grabar, vamos a poner repetitiva. Aquí está, repetitiva, nos pide el tamaño 10 y lo que nos hace es mostrarnos 10 valores aleatorios, que esto va a ir cambiando, ¿no? Si se fijan no van a ser los mismos, siempre va cambiando porque son randómicos, aleatorios, ¿ya? Bueno, esa es la aplicación de lo que se puede hacer con una estructura for, ¿ya? Limpiamos. Y podemos hacer otro ejemplo para utilizar lo que son, bueno, la descomposición de números, que es la parte importante. A ver, vamos a utilizar la estructura while. Entonces aquí vamos a abrir otro, vamos a poner while.py, ¿sí? Para especificar las estructuras. Y aquí lo que nosotros vamos a leer igual un tamaño, un número al azar, ¿sí? Igualito. Capturamos de tipo entero en la variable input, perdón, con la función input o el método, y acá ponemos introduce un número. ¿Ya? Nosotros ya una vez capturado el número tenemos que descomponerlo. Para descomponer el número nosotros bueno, utilizamos la funcioncita while mientras el valor de n sea diferente de 0. ¿Sí? Coloco los dos puntos para entrar al cuerpo del while y acá pongo que a va a ser igual al valor de n mod es porcentaje en la base que se encuentra. Para descomponer cualquier número tengo que estar en la base, en este caso es un sistema decimal, cualquier número. Una vez que hago eso, lo que tengo que hacer es ahora hallar el valor. Bueno, para que se entienda mejor, vamos a hacer primero nuestro diagramita para descomponer un número. Entonces nosotros quitamos esto para que se entienda mejor, porque algunos no van a entender sino cómo se descompone. Entonces nosotros abrimos el diagrama de flujo, leemos un mensaje, el número es leemos el número n, acá ponemos un while, mientras n sea diferente de 0, ¿qué va a hacer? Va a trabajar adentro, mientras sea diferente, cuando vuelva a 0 se va a eliminar. Lo que nosotros acá hacemos, hemos hecho el valor de a es igual a n mod 10, estamos sacando el último dígito, ¿sí? Porque así funciona, y a partir del último dígito lo que tengo que hacer es que este n decremente. La idea es que decremente hasta llegar a 0. Entonces en otro proceso yo digo que n va a ser igual, bueno, en el PCInt, para sacar la parte entera utilizamos la función trunc. ¿Trunc de qué? Solamente la parte entera me va a sacar con el trunc de 10. Entonces si se fijan, si n valía 1, 2, 3, ahora n va a valer 1, 2 nada más, la parte divisible entera. Porque un número dividido entre 10 va a ser los dos primeros dígitos y me va a sobrar el resto como el último dígito, es lo que estoy haciendo acá. Ya tengo el número. Lo que tengo que hacer ahora, en este caso me dice sumar. Para sumar todos los dígitos, yo inicializo una suma y utilizo una variable recursiva. Esta variable va a ser recursiva, ¿por qué? Porque en la misma variable yo voy a almacenar el valor más la variable que estoy capturando, es decir, el último dígito. Entonces aquí voy sumando todos los dígitos. Ya tengo, así de sencillo va a ser esto, y lo que hago es al final mostrar la suma de los dígitos. ¿Sí? La suma de los dígitos es, coma la variable s. ¿Ya? Si nosotros ejecutamos esto, así de simple, nos va a pedir un número, de cualquier cantidad de dígitos, no importa. ¿Sí? La idea es que ahí me da la suma 3, 3, 6, 10, 15. Ahí está el 15. Entonces, este mismo diagrama yo lo tengo que interpretar y llevar a Python.
Para eso lo que hago es, lo estaba haciendo, para que se entienda mejor hemos vuelto acá. Entonces acá decimos que descomponemos esto. Ahora tenemos que decrementar el valor de n. N va a ser igual a n. Para sacar la parte divisible entera, utilizo doble slash, ¿sí? 10. Si quieren así, listo. ¿Ya? Y pongo la variable s. La variable s no la he declarado afuera. Es importante declarar esta variable s. ¿Por qué? Porque si no declaro a 0, esto va a ser 0 más el último valor, no va a poder operar este proceso. Por eso inicializo la variable en 0. Entonces tengo un s que va a valer 0, nada más. Y acá dentro decimos que el s va a ser igual al s más el valor de a. ¿Sí? Ya tengo los valores. Ahora lo que tengo que hacer es imprimir. Ponemos print, ponemos la suma de los dígitos es la variable s. ¿Sí? Entonces hacemos correr nuestro programa, guardamos primero, vamos al motor, en este caso es while. Nos pide un número, cualquier número, y vemos que la sumatoria de los dígitos es 17. ¿Ya? Entonces eso creo que es la parte fundamental de cómo se maneja una estructura while, para que podamos generar nosotros algunos otros programas, que es lo importante. Entonces yo creo que ahora vamos a entrar a un pequeño recesito y vamos a empezar ya con aplicaciones mucho más directas, viendo lo que son los métodos numéricos. Ya hemos visto uno, pero vamos a ver dos métodos, que en este caso tendríamos que ver los dos métodos, el de la bisección, que es para hallar raíces, y otro método de integración que va a ser por el método de trapecio. ¿Ya? Entonces 5 minutos y volvemos, estimados.
Bien, retomemos un poco la aplicación que podemos hacer con Python. En este caso habíamos mencionado antes del receso poder ver lo que son los métodos numéricos, que es una parte de aplicabilidad que se tiene, pero vamos a ver nosotros antes cómo se grafica con un lenguaje de este tipo, ¿ya? Entonces vamos a abrir una nueva página de edición. Aquí vamos a poner gráfica, ¿sí? Gráfica, le damos la extensión, ¿sí? graph.py y empezamos nosotros acá a poder graficar. No se olviden que para la gráfica necesitamos utilizar funciones. En este caso nosotros vamos a primero llamar a una librería, en este caso la librería matemática, ¿ya? Después, para nosotros graficar, igual necesitamos hablar de arreglos o arrays, como se dice, ¿no? Para eso también importamos una librería o un módulo, NumPy, y utilizamos como NP, ¿ya? Le vamos a dar un alias. Para no utilizar NumPy tantos, le vamos a dar el NP, que vamos a utilizar todos los métodos que tiene esta pequeña función, ¿ya? También necesitamos utilizar los graficadores. En este caso vamos a poner matplotlib. Vamos a importar el pplot y le vamos a dar un alias, un PLT, ¿ya? Ahora empezamos a generar lo que son los datos del gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es generar datos, ¿sí? Para nosotros hacer, no se olviden que tenemos valores en X, valores en Y para poder hallar la gráfica. Una vez que generamos los datos, decimos que estos valores van a ser igual a un NP, que hemos puesto el alias arriba del NumPy, y esto vamos a utilizar el método array, ¿ya? Para este método nosotros vamos a poner y vamos a crear una lista, una tupla, donde vamos a poner que el rango va a ser entre 500 valores y los vamos a multiplicar todos por 0.1, ¿ya? Para tener el rango de valores en Y. Es decir, le vamos a dar a la función valores de 0 a 500, pero de 0.1 en 0.1. Eso es lo que se refiere, ¿ya? Luego tenemos el Y. El eje Y va a ser igual a ¿qué? Al NP. Primero lo que hacemos es, antes de meter los valores de X a la función, lo que tenemos que hacer nosotros es llenar esto de ceros, para no tener problemas cuando empecemos a llenar. ¿Ceros de qué? De la misma longitud, ¿sí? La longitud de lo que es la variable X, es decir, los 500 valores, para no estar escribiendo los 500, ¿no? Entonces empezamos a generar con un for i, donde le vamos a poner el rango, ¿ya? De length de la variable X, ¿sí? Entonces va a ser de 1, de toda la variable X. ¿Cuánto vale? De 0, hemos dicho, hasta 500. Y ahí nosotros tenemos que poner o insertar los valores de Y. Y va a ser igual a una función. En este caso vamos a utilizar la función coseno nada más, o la función seno, para solamente demostrar. Pero no se olviden que esto es una lista. Entonces si ponemos Y sub i, va a ser igual a la librería matemática, punto, probemos con seno de X sub i, ¿sí? Nada más. Ahora empezamos a crear el gráfico, o graficar, pondremos mejor, ¿no? Graficar. En la función graficar nosotros vamos a llamar al alias PLT que hemos puesto arriba y llamamos a plotear. ¿Plotear qué? El X, Y. ¿Ya?
A este plot o a este gráfico le vamos a poner algunas etiquetas. En este caso tenemos que poner el X-label. Aquí va a ser igual. Coordenadas en X. Le estoy poniendo que se va a llamar todo lo que es las abscisas. Lo mismo hacemos para el Y-label. Tenemos la facilidad de copiar. Y-label. Ponemos coordenadas en Y. ¿Sí? Y también podemos ponerle un título. Bueno, estamos dando solamente forma, ¿no? ¿Sí? Para ver todos los métodos que tiene este módulo de impresión, tendríamos que entrar, igual como hemos entrado a los métodos, ver qué métodos tiene. Por ejemplo, acá es el X-label para poner coordenadas en X, o sea, en el eje X, en el eje Y, poner un título. Entonces ahí vamos a poner gráfica del seno. ¿Sí? Y para mostrar, y ya tengo que poner ya lo último, es show. Demostrar en inglés, ¿no? Show. ¿Sí? Entonces, así de fácil. Primero tengo que generar los dos arreglos. Estamos recapitulando un poquito. El arreglo en X y el arreglo de Y está en base a la función, en función seno, que vamos a evaluar cada uno de los puntos en X. Entonces, ahí vamos a tener una tablita X versus Y. Eso es lo que metemos a graficar. ¿Sí? A ver, veremos si todo está correcto. Graph, ¿no? Python, graph. Ejecutamos. ¿Qué error hay? Ah, acá creo que está fallando en la importación. Matplotlib, bplots, aquí está error. Oh, lo he cerrado mi prompt, ¿no? Entonces volvemos a llamar, ponemos md, entramos a hacer desktop. De Python, así de hecho y ponemos Python graph.py. Hay el error en este punto. Bueno. Gráfica. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esta es la gráfica de lo que representa el seno, ¿no? En los puntos, como dice, 0,500 por el 0,50. ¿Sí? Mientras nosotros vayamos cambiando nuestro intervalo, es decir, poniendo 50 nada más, esto se va a volver mucho más específico, ¿no? Es mucho más, es como hacer un zoom. Mientras más grande, seguramente va a ser mucho más clara la figura que estamos queriendo mostrar o la función que estamos mostrando. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros ya vamos a empezar a poder hacer algunos ejemplos, que bueno, por el tiempo no vamos a poder hacer cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a mostrarles, por ejemplo, a qué refiere el método del algoritmo de lo que es la bisección. Primero tenemos una función, tenemos que darle un intervalo a la función. ¿Sí? Para eso siempre es importante, siempre cada función que ustedes quieran meter a cualquier método de resolución de ecuaciones, lo que nosotros tenemos que conocer primero los intervalos, de qué valor a qué valor va a poder, estimado la gráfica para poder hallar la raíz, ¿no? Importante también son lo que son las interacciones, cuántas interacciones vamos a hacer y el error permisible.
Generalmente el error permisible está en función a cuánto nos vamos a aproximar a la raíz o al valor que queremos hallar, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? El f de xy es facilito y el f de x final. Entonces, ¿qué hacemos? En la función evaluamos el valor de x inicial y el valor de x final, en cualquier función. Si el valor es menor a 0, entonces el valor no está en la raíz, ¿no? Está en la raíz, perdón, si es menor igual a 0. Si es mayor a 0, proponer otro intervalo, es decir, que el intervalo que le hemos dado está fuera de la raíz, ¿ya? Calculamos el xm en la x función más la x inicial sobre 2. Hallamos como una media. ¿Para qué? Para evaluar ese valorcito que estamos hallando de los dos límites. Multiplicamos y vemos si ese valor es igual a 0, entonces esa es la raíz. Si es mayor a 0, entonces lo que hacemos es que intercambien posiciones. El x sub i va a ser x sub m y si no, el x sub f va a ser x. Es decir, se está acercando más al lado derecho o al lado izquierdo, ¿sí? Y volvemos a evaluar. Y cuando esta evaluación es menor a r, entonces estamos llegando a la solución. Entonces, ¿cuántas veces iteramos? N veces o hasta que el error calculado sea menor al error relativo. ¿Sí? Fácil. El diagrama de flujo es sencillamente lo que vamos a hacer con gráficas más y vamos a buscar el método de la bisección. Ahí tenemos el método de la bisección. ¿Qué hacemos? Acá trabajamos con una función, con funciones. Entonces tenemos dos funciones. Primero importamos la librería matemática en todos sus métodos o funciones que tenga, y lo que hacemos a partir de esto es definimos una función. Así se define una función en Python. La función f de x nada más se llama f de x, metemos un valor x, y lo que hacemos es evaluar la funcioncita. La funcioncita dice coseno de x menos x al cubo. Entonces esa es mi función, que puedo ir cambiando en función a lo que ustedes quieran ir viendo o hallando el resultado, ¿ya? Llamamos a la función bisección. Para la función bisección tengo tres parámetros. Los parámetros que están dentro del paréntesis, ¿no? Igual que en un programa convencional o estructurado. Tenemos el límite inferior, A, el límite superior, B, y cuánto va a ser la tolerancia. Es decir, hasta cuánto vamos a permitir. Van a fijarse esto que está en función al error, ¿no? Acá sí se dice 10 por elevado a la menos 6. Entonces 0,00000, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir de alguna manera tener mayor exactitud. Si esto vamos reduciendo, seguramente nos vamos a aproximar, pero no de gran manera. Ponemos que el valor de M1 va a ser igual a A y el valor de M va a ser B. Eso nos va a servir para operar más abajo, ¿ya? Decimos, si el valor de la función de A, es el valor evaluado, fíjense, la función f estamos llamando, estamos mandando a acá para que se evalúe y nos retorne un valor, ¿no? Nos retorna ese valor. En B lo propio. Si eso es mayor a 0, la función no cambia de signo. Entonces seguimos dentro del intervalo, ¿ya? El valor absoluto de M1 menos M menor a la tolerancia. Entonces aquí cambiamos la posición. M1 igual a M, M es igual a A más B sobre 2. Si el f de A por f de M es menor a 0, cambiamos el B por M. Si no, preguntamos nuevamente si el f de M es mayor a 0, entonces cambiamos el valor de A y imprimimos el intervalo A, B y el contadorcito que nos va a decir cuántas veces estamos operando esto, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacemos? Ponemos el valor de X, el contador, en cuántos valores yo he llegado al resultado, eso es lo que está diciendo, en cuántas interacciones he llegado o me he aproximado a la raíz, y el valor de M, que es una buena aproximación, ¿no? Entonces nosotros mandamos a esta función estos parámetros, de 0 a pi, y el valor de tolerancia es 10 a la menos 6. ¿Ya? Con esos tres parámetros, esta función trabaja y a su vez esta función llama a esta otra función. Entonces vamos a nosotros a ejecutar esta función que es la bisección. Entonces ponemos Python, bisección, ejecutamos y si se fijan, nos ha sacado el resultado. Es decir, que X en la iteración 22 hemos llegado al resultado que es 0,8654, que es una buena aproximación, ¿sí? Entonces fíjense con nosotros cómo hemos llegado y cómo de alguna manera nos hemos aproximado a la raíz que era el resultado de la función que hemos metido. ¿Ya? Otra función
Otro ejemplo que vamos a mostrar sobre lo que son los métodos numéricos es el método de la bisección, perdón, el método de la integración mediante el método de trapecio, ¿sí? El trapecio, para eso vamos a ver igual un pequeño manual de cómo nosotros trabajamos con el método, y dice que el trapecio es solamente hallar áreas, fíjense, es una función trapecio, para aproximarse al resultado, ¿ya? En la primera, las fórmulas cerradas de Newton-Cotes usando el polinomio de primer grado, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, tenemos una página que creo que es mucho más visible. En este caso aquí, si se fijan, tenemos la integral de una función dependiente, donde tenemos el límite inferior y el límite superior, y tenemos otra función igual de x respecto de x, ¿no? Entonces acá lo que nosotros hacemos en función a esos límites, evaluar el f de a más el f de b menos el f de a. Entonces esto es sumatorias nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es esto, dividir en pequeños segmentitos, pequeñitos. Mientras más segmentos tengamos, seguramente nos vamos a aproximar mucho más a la integral, porque solamente con esto estamos hallando el área perdón, la función, ¿no? La función evaluada. Entonces acá hay un ejercicio, fíjense, tengo una función, y acá lo que estoy haciendo es dividir en trapecios. Entonces acá solamente hay 4. Entonces con 4 tal vez me acerque, ¿sí? Pero cuando tenga más, seguramente voy a tener mayor precisión y voy a tener mayor aproximación. Acá solamente utilizo 4 tramos. Aquí, si se fijan, los valores nos ha dado y nos da ejemplos, ¿no?, de esto, donde vamos hablando al área 1, el área 2, el área 3, el área 4, y lo que hacemos es sumar para llegar al valor, ¿sí? Aquí está la integral, es igual a esta funcióncita. A ver, yendo a programación, bueno, los que han hecho matemáticas saben mucho más de esto porque ellos conocen el método o el método de integración de integrales definidas, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a llamar a trapecio, y aquí está, ¿no? Entonces, este es más completo porque incluso hay gráficas. La idea es que ustedes se fijen en esto, el valor inicial y el valor final. Y esto es otra manera de leer una función. Decimos que el f de x es igual a lambda x, y acá está el np sqrt, que esto es la raíz cuadrada de x por el seno de x. Esa es mi función. Entonces esto puedo ir cambiando en función a lo que yo quiera integrar. Tengo el límite inferior 1 y el límite superior en 3, y los tramos, lo que les he dicho, ¿cuántos vamos a dividir? En el ejemplo solamente teníamos 4. El procedimiento, lo que les indicaba, lo que tenemos que hacer es evaluar en la función, acá tenemos, y vamos sumando las funciones, sumar áreas, área 1, área 2, área 3, vamos sumando con esto, donde suma empezamos en una variable, ¿no? La salida tenemos acá, los tramos y el área, eso es lo que vamos a mostrar. Y la gráfica, si se fijan, tengo que tener los dos vectores. Entonces, con este vector estoy alineando y estoy poniendo todos los valores de x, y en la función de x vamos a evaluar el valor de y. Y graficando, nosotros ya vemos que, bueno, el ABEL, otra manera de mostrar, porque nosotros utilizábamos el plt.x, ¿no?, coordenadas para poner los valores, las etiquetas, y solamente mostramos estos valores, ¿no? El f de k, o el x de k y el f de k como valores para poder plotear y poder mostrar. Y también lo que hago es, aparte de mostrar la funcioncita, lo que estoy haciendo es mostrar los trapecios. Acá estoy cambiando el color para que se note a un color green, verde, y acá el color va a cambiar white, blanco, y con eso vamos a diferenciar estas gráficas, ¿no? Y lo que hacemos es mostrar como hemos mostrado el print shop. Como les decía, esto es una cuestión de ir practicando primero con las gráficas, luego con las funciones, y a medida que vayamos practicando y tomando experiencia, seguramente vamos a poder lograr conjuncionar lo que es la resolución de ecuaciones en método numérico con las gráficas para que se note mucho más la diferencia. Grabamos esto y lo que hacemos nosotros es ejecutar o hacer correr. Entonces acá ponemos Python, trapecio, ejecutamos, hay un error, a ver, perdón, un ratito, siempre sucede por si acaso. Init. No era como la gráfica, pero ha hecho trapecio, solamente 4. Y la aproximación de esto, si se fijan, ha hallado a menos 1.17.
que sería la integral, pero tal vez no sea más exacta. Si nosotros aumentamos los tramos, acá, de 4 a 128, van a ver que va a dividir mucho, o sea, en más partes, ¿no? Y vamos a hallar áreas mucho más pequeñitas y sumadas se va a aproximar mucho más. Ahí está. Entonces, se fijan, ha dividido en más pequeñas las áreas y la aproximación es mucho más. Si se fijan, 1,77 acá, 177 acá, 178. Si ponemos más, seguramente se va a aproximar y vamos a tener un valor mucho más exacto para hallar la integral de trapecios, ¿no? Bueno, esa es una manera más. Creo que estamos ya de alguna manera viendo algunas cosas. Y algo que quería mostrarles antes de acabar, está en función a lo que nosotros podemos poner con las páginas web. Desde este entorno web podemos programar directamente. Entonces, fíjense, yo he creado una carpetita Python Web, que dentro de la carpeta he creado un index. Si se fijan en el index, lo único que hago es exportar algunos módulos que alguien ya ha creado en la comunidad de Python, y lo que hace solamente es llamar esos módulos y poder ejecutarlos. Entonces, con todo esto que están viendo ustedes acá, yo estoy haciendo que se genere una página web desde acá, desde mi página. Entonces, esta página web va a tener algunos valores estáticos, unos CSS que hemos creado, que no es nada más, si se fijan, el CSS main background, solamente estoy manejando un color de fondo, un JS, ¿sí?, que manejo el hola mundo. Aquí pueden cambiar hola, ¿sí? Y lo único que hacemos para generar nosotros este espacio, primero es generar este index en nuestro valor acá. A ver, vamos a ver esto. Bueno, no nos muestra nada, justamente porque tengo que entrar un nivel más adentro. Entonces dice cd Python Web, ¿sí? Entonces recién entro y de aquí recién va a funcionar mi Python index. Ahí está, ¿sí? Entonces, ni bien hacemos esto, es como si estuviésemos activando un motor, ¿sí? El motorcito web, como el Apache funciona, como el Internet Explorer, o sea, como el Internet Information Server, que trabaja como un servidor dentro de la máquina para que vaya funcionando. Y acá me da las rutas, si se dan cuenta, 127.0001, y en el puerto 5000 es donde está funcionando mi página. Entonces, si yo ejecuto eso, que ya lo tengo aperturado acá, me abre la página que estoy generando desde el sitio de Python. ¿Ya? Y acá, si ustedes se fijan, se va ejecutando todas las visitas que nosotros vamos haciendo. Bueno, hay que ir buscando, hay que ir viendo páginas para crear desde acá. Le pongo el home, pongo el about y va generando otras cosas más, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que esto de Python les haya gustado. Para mí para todos creo que es nuevo, mucha gente ya ha avanzado en esto, pero sería interesante que nosotros podamos poder meter esta currícula dentro de lo que son o hacer más cursos de esto, para que en función a este tipo de programación, ustedes puedan enlazar con la vocación que están teniendo dentro de la universidad. Esto se puede hacer con electrónica, no he visto una aplicación, pero también se pueden hacer directamente con lo que es el Arduino, para los que programan para interrupciones con los puertos, pero también se puede aplicar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo importante de esto, como hemos visto, que Python es un lenguaje multiplataforma y se puede enlazar con cualquier otro lenguaje. La idea solamente es conocer, como hemos visto, un poquito de lo que es la gramática o la semántica de cada uno de las estructuras de los programas y poder trabajar con esto. Espero que haya sido beneficioso para ustedes, bueno, por lo menos un pantallazo de lo que es Python. Y los que están interesados, bueno, mediante la página pueden encontrarme y de alguna manera poder saber más y aprender más juntos en la comunidad Python. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.